Hola de nuevo. Vamos a estudiar hoy en la nueva lección de español cómo hablamos de la hora en español, ¿no? La pregunta principal es ¿qué hora es? La hora en español, es importante recordar esto, se utiliza con el verbo ser. ¿Qué hora es? El verbo ser. Es la una, ¿no? La pregunta y la respuesta con el verbo ser. También es importante saber que la hora en español es femenina y se utiliza con el artículo femenino, por lo tanto. ¿Qué hora es? Es la una, es femenina. Verbo ser, artículo femenino. Y el número también es femenino. No uno, sino la una. Son las dos. Fijaos que el verbo ser se acuerda con el número. Una es singular. Por lo tanto, el verbo y el artículo van en singular. Es la una. Pero dos, tres, cuatro, etcétera, son plural. Por lo tanto, el verbo ser se conjuga en plural. Son las dos, la tercera persona del plural. Son las dos, son las tres, son las 12. Vamos a ver más cosas sobre la hora. ¿Qué hora es? Aquí tenemos un reloj y vemos las expresiones, cómo se expresan las horas en español. Hemos dicho que se utiliza el verbo ser y el artículo femenino. Por ejemplo, aquí tenemos que la hora es las 12, ¿no? Son las 12. Pero, ¿cómo va cambiando el reloj? ¿Cómo va cambiando la hora? Son las 12 en punto, significa que las dos manecillas están aquí en las 12. Las 12 en punto, las 12 y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25, y media. Después de y media empieza la cuenta atrás, la cuenta inversa. Es menos. Las 12 menos 25, menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5 y de nuevo volvemos a en punto. Aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes horas. ¿Cómo las transmitimos en español? ¿Qué hora es aquí? Son las 3 en punto. Las 3 en punto. ¿Qué hora es en el segundo reloj? Es singular, la una en punto. Son las 3 en punto, plural, es la una en punto, singular. ¿Qué hora es en el tercer ejemplo? Las 6 y 25. Son las 6 y 25. Son las 10 y 5. Es la una y media. La una, singular. Es la una y media. Son las 2 y cuarto. Son las 8 menos cuarto. Y el último reloj nos dice que la hora es las 4 y media. Es fácil, ¿no? Vamos a ver más cosas sobre la hora. Para hablar de la hora tenemos que saber bien los números. Aquí tenemos de nuevo los números hasta el 30. Para la hora es lo que tenemos que utilizar, ¿no? La 1, las 2, las 3, las 4, y 5, y 10, y 20, y 25, y 29. Aquí tenemos los ejercicios de nuevo. En punto, ¿no? También en punto, pero aquí tenemos son las 3 en punto y aquí es la 1 en punto. Las 6 y 25, las 10 y 5,
la 1:30 y cuarto, las 2:15, las 8 menos cuarto y las 4:30. ¿Qué hora es? Otra pregunta importante para hablar de la hora es ¿a qué hora? ¿No? ¿Qué hora es? Son las 2:30. ¿A qué hora empieza la película? ¿A qué hora comemos? ¿No? ¿A qué hora se utiliza para preguntar la hora exacta en la que vamos a hacer algo? O que algo sucedió en el pasado, ¿no? ¿A qué hora empieza la clase de español? A las 4:10. ¿A qué hora comemos hoy? A las 3 de la tarde. Vamos a ver más ejemplos. Vemos que el presente se conjuga según las tres terminaciones, como hemos visto en lecciones anteriores, ¿no? Cuando utilizamos a qué hora, tenemos que utilizar después un verbo. Y si es en presente, tenemos que recordar cómo se conjuga. Por ejemplo, ¿a qué hora comemos nosotros? ¿Cómo respondemos? Comemos a las 2:30, por ejemplo. ¿A qué hora habla Juan en la televisión? Juan habla en la televisión a las 3:15. Es importante conocer cómo se conjuga el presente. Por ejemplo, vamos a ver de nuevo ejemplos con la pregunta ¿a qué hora? ¿A qué hora comemos nosotros? Comemos a la 1:30. Si preguntamos por ellos, sería ¿a qué hora comen? ¿No? ¿A qué hora comen ellos? ¿A qué hora come la familia Fernández? A la 1:30. Esto es una estación del tren, ¿no? Una estación de tren. El reloj dice que son las 8:15 pasadas. ¿A qué hora sale el tren? A las 8:15 pasadas, o exactamente a las 8:17. En relación con la hora tenemos que recordar cómo eran las partes del día en español, que lo que vimos en la primera lección, ¿no? Está la mañana, ¿no? La mañana que dura hasta la hora de comer, ¿no? De 6 hasta las 2 en punto, más o menos. ¿Cómo saludamos? Buenos días, ¿no? Buenos días hasta la hora de comer. Después viene la tarde. La tarde empieza más o menos a las 2 y termina más o menos a las 8, cuando cenamos. Desde la comida hasta la cena. ¿Y cómo saludamos? Buenas tardes. Y después llega la noche. La noche que dura hasta que nos despertamos. ¿Y cómo saludamos? Buenas noches. Que recordad que también es una despedida. Hola, buenas noches, un saludo. Adiós, buenas noches, una despedida. Aquí tenemos las tres partes del día, ¿no? La mañana, cuando nos despertamos. La tarde, después de comer y cuando empieza a hacerse de noche. Y llega la noche cuando ya está la luna en el cielo y hay oscuridad. Mañana, tarde, noche. Entonces, volvemos a la hora, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 10 en punto, por ejemplo. Son las 10 en punto. Pero son las 10 en punto de la mañana o de la noche, ¿no? Tenemos que especificar a veces. Por ejemplo, aquí, ¿qué hora es? Las 20:15.
o las 8:15, ¿no? Las 8:15. Pero puede ser las 8:15 de la mañana o las 8:15 de la tarde. En este caso está claro, ¿no? Es las 8:15 de la tarde. Si fuera las 8:15 de la mañana, sería las 8:15. ¿Qué hora es en este reloj? Son las 12 menos 5 de la noche, ¿no? Las 12 menos 5 de la noche. Si dices las 12 menos 5 y nada más, puede ser también las 12 menos 5 de la mañana, ¿no? Hay que especificar a veces, de la mañana o de la noche o de la tarde.